un cofactor para la síntesis de factor 2, 7, 9, 10 de la coagulación, así como el factor C, proteína C y proteína S, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esta warfarina, nosotros para empezar a tener un efecto anticoagulante habíamos dicho que demoraba 5 días fácil. ¿Por qué? Porque si bien vamos a inhibir factores de la coagulación, ellos, los que ya están formados, no se van a inhibir y ellos tienen una semivida de 5 días. Pero factores anticoagulantes como proteína C, proteína S, ellos tenían una semivida más corta, son anticoagulantes. Se depletan rápidamente en 2 días porque su semivida es corta. ¿Quién queda? El 2, el 7, el 9 y el 10. Al quedar ello, tenemos un ligero efecto protrombótico en uso de warfarina, que a veces nos trae alguna reacción adversa. Por eso muchas veces se prefiere, paralelamente al uso de warfarina, usar heparina. Heparina sódica 5 días y después se la retira y ya la warfarina tiene su efecto. Warfarina semivida larga. Dentro de sus características habíamos dicho que apenas 1% estaba unido a proteína plasmática, 1% libre, 99% unido a proteína plasmática. Por lo tanto, sus interacciones eran bien importantes porque con el 1% ya ella tiene un buen efecto anticoagulante en vía oral. Muy económica, muy antigua, contraindicada en el embarazo, en la lactancia. En esos casos había que hacer una heparina de bajo peso o una sódica o un ácido acetilsalicílico en caso que la embarazada precise hacer una profilaxis de trombosis. ¿Hasta ahí habíamos avanzado? ¿Eso avanzamos? No. Sí, sí, doctora. Muy bien. ¿Quién me contestó? ¿Lucas? Robert. Robert. ¿Y tu apellido, Robert? Cababat. Ah, ok, ya te ubiqué. ¿Y dónde está Lucas? Se durmió. Bueno, bien, Cababat, ¿no ves? Ese es tu apellido, ya. Eso habíamos avanzado. Y luego habíamos visto un anticoagulante en vía oral que inhibía el factor 10 activado, que es el que más usamos. ¿Quién es? Rivaroxaban, apixaban, directamente al factor 10 activado. No necesitamos anticoagulación previa, bastante mucho más seguros que warfarina, más su precio también era más alto. Entonces, con eso hemos completado toda la anticoagulación, vía parenteral, acción directa e indirecta, y en la vía oral. Ahora nos vamos para los antiagregantes plaquetarios. Dentro de antiagregante plaquetario, ¿qué objetivo vamos a tener nosotros? Pues cuando ha habido un sangrado, las primeras que aparecen son las plaquetas para hacer una hemostasia, ¿ok? Las plaquetas van a ser la primera, pero si de pronto esa hemostasia es inapropiada y no se controla, porque toda vez que hay ya un tapón de plaquetas, factores de la coagulación, ya no hay pérdida sanguínea, ¿qué toca? Lo que toca es activar plasminógeno en plasmina para destruir el coágulo, porque ya ahí hubo una fibrosis y ya no va a haber salida de sangre. Eso es lo ideal. O sea que mi condición normal, ¿cuál es? Yo hice un corte, me corté un dedo, vienen las plaquetas, se agregan, son las primeras en llegar, después la coagulación, y todo eso va a terminar en una fibrosis para que ya no haya más sangrado. Ahí está el trombo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Ahí mismo plasminógeno se activa en plasmina para destruir el trombo. Esa es la fisiología normal. Pero cuando esta hemostasia es inapropiada, no se controla, surge este trombo. Gran parte de este trombo nos va a traer muchos problemas porque este trombo se puede desprender y dónde va a ir a embolizarse en lugares más pequeños, ¿no? Entonces, muchas veces necesitamos solo antiagregación plaquetaria. Es muy diferente a anticoagulación. Bien. ¿Qué fármacos vamos a estudiar acá? El primero ya lo hemos estudiado con mucho detenimiento porque es el ácido acetilsalicílico. ¿Quién recuerda mecanismo de acción de ácido acetilsalicílico y a qué dosis lo consideramos antiagregante plaquetario?
Era un inhibidor de la COX-2 irreversible, doctora. Ya, es inhibidor de la COX-1 y COX-2, de las dos. ¿Ya? 50-50, mitad. Más qué característica tiene. Si yo me tomo un ácido acetil salicílico en todo mi cuerpo, inhibe ciclooxigenasa 1 y 2. Perfecto. Gastrolesivo, nefrotóxico, antiinflamatorio, a dosis muy alta, antiagregante plaquetario. ¿Por qué? Porque la plaqueta tiene ciclooxigenasa sí, pero ella no es capaz de volver a sintetizar una nueva ciclooxigenasa. Eso hace que su mecanismo de acción allí sea irreversible. ¿Qué significa? Que la plaqueta no va a tener la capacidad de volver a sintetizar una nueva ciclooxigenasa. Entonces ella va a quedar inhibida por el resto de su vida y la plaqueta vive 10 días más menos 2. ¿Ok? Es por eso que es como antiagregante plaquetario, diría yo, hasta el día de hoy. Nadie le gana al ácido acetil salicílico. Es económica, es efectiva. Hoy se declaran 5 efectos farmacológicos de aspirina. ¿Quién se anima a decírmelos? Es analgésica, no superior a un ketorolaco, es antiinflamatoria, a dosis muy alta, no superior a un ibuprofeno, a un diclofenaco, es antiagregante plaquetaria irreversible, nadie le gana, es antitérmica, muy 50-50 con paracetamol, pero no usamos aspirina en cuadritos virales en niños por el síndrome de... El síndrome de Reye. Síndrome de Reye, más el último efecto farmacológico que se ha visto en aspirina, dosis baja, es el efecto antipoliposis para pacientes con pólipos intestinales, generalmente en colon. Estos pacientes que cada año van a hacer una colonoscopía, cada vez hay pólipos, ¿qué va a pasar? Normalmente esos pacientes cada año hacen la colonoscopía porque el pólipo generalmente maligniza con el tiempo y hay que retirarlo. Entra el gastro con su para hacer la colonoscopía y los extrae directamente y generalmente se biopsian. Como tiende a salir de nuevo el pólipo en algunos pacientes con predisposiciones genéticas, entonces se ha visto que el uso crónico en aspirina disminuye, no al 100%, la probabilidad de tener nuevamente un pólipo. ¿Okay? O sea que ese es el efecto farmacológico en aspirina que es bastante reciente. ¿Va quedando claro? Sí, doctora. Bueno, ahora tenemos otro tipo de antiagregación plaquetaria, que es un fármaco bastante nuevo, que se llama clopidogrel. Ahora vamos a ver enseguida nuestras plaquetas, vamos a ver qué receptores tiene la plaqueta, cómo es que las plaquetas se agregan una con otra, y ahí vamos a hablar de una glucoproteína que tiene la plaqueta guardada en su interior, se llama 2B3A, y cuando ella sale al exterior, recién es capaz de unirse al fibrinógeno y ese fibrinógeno se va a unir a otra plaqueta gracias a la glucoproteína 2B3A. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de clopidogrel. Clopidogrel es bastante nuevo, mucho más caro. Si aspirina vale 10 centavos, que ahora nada vale 10 centavos, este vale 8 bolivianos. Y los dos son antiagregantes plaquetarios. Sin embargo, nadie le gana aspirina. ¿Cuándo yo usaría un clopidogrel? Muchos cardiólogos dicen para hacer una doble agregación plaquetaria, antiagregación plaquetaria, porque tienen mecanismos de acción diferentes. Más la indicación es cuando ácido acetil salicílico tiene muchas reacciones adversas en el paciente, que sea gastrolesivo, que haya habido heces sanguinolentas o sangre oculta en las heces, un sangrado con heces alquitranadas, que eso es una úlcera que sangró, o que sea alérgico a la aspirina, o que sea asmático el paciente. ¿Por qué al asmático no le damos ácido acetil salicílico? Porque va a aumentar la vida de los leucotrienos. Porque bloquea la vía principal de la inflamación y el ácido araquidónico formado se va a ir para la vía alterna muy bien de los leucotrienos y eso favorece más las crisis de asma. Perfecto, me gustó esa respuesta. Muy bien, entonces aquí vamos a estudiar clopidogrel y también tenemos anticuerpos monoclonales muy caros, solo para vía endovenosa, solo para situaciones
de emergencia en un quirófano o en una unidad coronaria, pero lo vamos a averiguar. Y hay otros que van a estar relacionados con el AMP y el GMP cíclico, como es el dipiridamol, que nunca fue tan efectivo, ¿ya? ¿Ustedes ven solo mi imagen o me ven a mí? Las dos cosas, doctora. Ah, qué bien, porque yo no veo nada, acá solo veo mi imagen, por eso no me gusta. No sé, algo hago mal en esta máquina, creo que no se cargó bien este programa, pero bueno, sigamos. Para mí es terrible, solo veo mi máquina y los escucho, o sea que me tienen que contestar al toque cuando yo hablo, ¿está bien? Sí, profesora, gracias. Antiagregantes plaquetarios. ¿Qué vamos a estudiar? Ácido acetilsalicílico, vamos a estudiar el grupo de los antagonistas del ADP para que glucoproteína 2B3A no se externalice y no se agregue al fibrinógeno, el abscisimat como anticuerpo monoclonal y al dipiridamol, que es bastante antiguo. Empezamos con ácido acetilsalicílico, ya hemos visto su mecanismo de acción, ya que inhibe la síntesis de tromboxano, ya está, nada que no sepamos. Aquí tenemos este mecanismo de acción que ya lo hemos visto muchas veces en AINE, lo hemos visto en glucocorticoides. ¿Cuál era el mecanismo de acción de glucocorticoides en esta lámina? Estimulaba la síntesis De lipocortina. ¿Y la lipocortina qué hacía? Inhibe inhibida lo que es la fosfolipasa 2. a la fosfolipasa A2. Perfecto. Inhibe fosfolipasa A2 y... Perdón. Inhibe fosfolipasa A2 y mecanismo de acción de los AINES. Inhibe la COX. A ciclooxigenasa. Muchos de ellos a las 2, como ser aspirina, y muchos de ellos solo COX-1 y COX-2. Espérenme un segundito, por favor. 30 segundos. Bueno, inhibe ciclooxigenasa, puede ser COX-1, puede ser COX-2 o a las 2. Bien, ese es el mecanismo de acción de aspirina, que ya lo conocemos. Esta lámina la hemos visto muchas veces, subglucocorticoides que induce lipocortina, inhibe fosfolipasa 2. Y el AINE, que ahí va a actuar nuestra aspirina, con 100 miligramos apenas, sin selectividad. COX-1 y COX-2, las dos al mismo tiempo. ¿Qué diferencia tengo de aspirina solo en la plaqueta y en todo el organismo? Que en la plaqueta es irreversible porque la plaqueta no sintetiza una nueva ciclooxigenasa. Bien, aquí nada que no hayamos estudiado ya. Su mecanismo de acción, ok. Que se ha visto que pequeñas dosis de aspirina inhiben en mayor grado al tromboxano que a la prostaciclina. Si ustedes recuerdan un poquito, si ustedes recuerdan acá, fíjense que si yo inhibo a la ciclooxigenasa, se inhibe prostaglandina, ok, antiinflamatoria, antipirética, analgésica, y al tromboxano. Tromboxano favorece agregación de plaqueta, pero la prostaciclina es antiagregante plaquetario. O sea que la pregunta es, si uno es proagregante y el otro antiagregante, ¿quién predomina? Esa pregunta yo siempre me la hice porque yo voy a bloquear aquí a la ciclo y la pregunta es, ¿quién se va a inhibir? ¿Tromboxano o prostaciclina? Si ellos son antagónicos. Y la respuesta está acá. Baja dosis de aspirina inhiben en mayor grado al tromboxano que a las prostaciclinas. ¿Está clarísimo? Sí, doctora. Bien, eso hay que saberlo bien. Porque si alguien te pregunta, ¿y por qué es antiagregante si la ciclooxigenasa también va a inhibir a la prostaciclina, que ella es antiagregante? Si yo la inhibo, espero un efecto proagregante. Sin embargo, la inhibición es mayor del tromboxano y muy poquito de prostaciclina. Perfecto. Y bueno, acá ya lo hemos dicho que las plaquetas no pueden sintetizar más ciclooxigenasa. El endotelio sí, pero las plaquetas no. Por eso tenemos una excelente acción antiagregante plaquetaria. ¿Por qué vía la administramos? Vía oral. ¿Para qué lo vamos a indicar? Siempre se usó mucho aspirina, 100 miligramos como antiagregante, en todo paciente que tiene riesgo de hacer un trombo, paciente con arritmia, paciente muchas veces hipertenso,
pacientes con riesgo de trombosis. Sin embargo, hoy se ha visto que es efectiva si en ese paciente ya hubo un evento cardiovascular para prevenir el segundo evento. Esa es la indicación de oro hoy. Antes dábamos siempre aspirina a largo plazo, hoy no. Si ustedes revisan las directrices más nuevas, siempre estamos hablando de prevenir el segundo evento, ¿ya? Entonces lo vamos a usar en profilaxis del infarto agudo de miocardio, en trombosis venosa profunda, en una embolia pulmonar, que ahí lo que hay que dar es un fibrinolítico. Si ya el coágulo está formado, aspirina no le hace nada, va a evitar un segundo trombo, pero sobre el que ya está hecho, no hace nada. ¿Qué pudiera yo hacer si ese trombo ya está formado ahí? ¿Qué pudiéramos hacer si el trombo ya está formado? Un fibrinolítico. Si ya tiene un infarto agudo de miocardio, hay trombo, ya tienes una embolia pulmonar, ya está el trombo, ya tienes una trombosis venosa, le das aspirina y no le va a hacer nada al trombo. Ella va a prevenir el segundo trombo, ¿ok? ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Lo que se va a hacer ahí es un trombolítico. ¿Qué significa? Lisis, destrucción del trombo. Son los llamados fármacos fibrinolíticos. Los vamos a estudiar hoy día. Tenemos un infarto y vamos a colocar a ese paciente, por ejemplo, un fibrinolítico es la streptokinasa. ¿Por qué se llama estrepto? Porque es un lisado de la toxina del estreptococo. ¿Qué es lo que va a hacer ella? Va a ir y va a lisar y va a destruir el trombo. Entonces uno dice, si el paciente se infartó, llegó dentro de las 6 primeras horas, su electro es con supradesnivel, no infradesnivel, estamos dentro de las primeras horas, haces un fibrinolítico y se destruye el trombo. Entonces decimos, se operó solo el paciente, evitamos una revascularización, que es una cirugía compleja, más, ¿cuál es el riesgo acá? El riesgo es de sangrado. A veces sangrado y no tenemos éxito. Más es una excelente alternativa. ¿Por qué digo esto? Porque la aspirina, si el trombo ya está hecho, no va a prevenir no va a actuar sobre el trombo que ya está, sino lo que va a hacer es prevenir un segundo evento. ¿Está clarísimo? Sí, doctora. ¿Qué le doy entonces a ese trombo ya formado? Un trombolítico fibronil. Sí, señor. Ok, aquí otra hermosa aspirina. Espérenme un segundito. Qué grave quedarse en casa dando clases. Ya. 100 miligramos. La dosis inicial perfectamente puede ser 325 miligramos y después solo los 75, pero nosotros usamos 100 miligramos. ¿A quién no le damos aspirina? Ahí dice menores de 12 años, cuadro viral, síndrome Reye, pero bueno, eso es relativo, ¿no? Porque si tenemos una arritmia, la vamos a usar igual. La hipersensibilidad, como todo, nunca se da un fármaco que hace alergia a nadie. Si el paciente tiene antecedentes de asma, de broncoespasmo, contraindicadísimo. Cuidar función hepática y renal, que no haya las insuficiencias. ¿Por qué no lo daríamos en el último trimestre del embarazo? ¿Por qué no lo daríamos en el último trimestre del embarazo? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Quiero que piensen, yo les voy a ayudar. Inhibe prostaglandinas. ¿Qué función tenían las prostaglandinas al final del embarazo? Aumentar las contracciones uterinas. Ok. ¿Y si las inhibes? Disminuye las contracciones uterinas y ya si estamos cerca al parto no va a haber dilatación ni contracciones uterinas. Por eso es que está contraindicado al final. Más, ¿en qué paciente sí está indicado? Es una contraindicación relativa. Si estamos frente a una probabilidad de parto prematuro, estamos con agonistas adrenérgicos beta 2 mayor a beta 1 como un fenoterol más un antimuscarínico, si usamos una aspirina solo 100 miligramos, disminuimos probabilidad de que se liberen las prostaglandinas
y vamos a hacer ya nuestra maduración pulmonar tratando de prevenir un parto prematuro. Ahí es una buena indicación. Si va a ser una cesárea, luego hay que retirar la aspirina para que ya la paciente pueda entrar a quirófano. ¿Se entendió? Hay otra indicación de oro. A ver, busquen en su celular. Paciente embarazada, ¿cuál es su indicación de ácido acetil salicílico 100 miligramos? Vuelen. Así no se duerme. ¿Por qué vamos a usar durante todo el embarazo? ¿En qué paciente embarazada vamos a usar ácido acetil salicílico 100 miligramos? ¿En paciente con amenaza de aborto? Más efectivo va a ser una ritodrina, un fenoterol, un antimuscarínico, progesterona. Yo quiero durante todo el embarazo. ¿Cuál es una indicación de ácido acetil salicílico durante todo el embarazo? Para preeclampsia, ¿me sale, doctora? En preeclampsia vamos a controlar presión arterial, vamos a controlar función renal. Otra. A ver, trabajen. Para la prevención de trombosis placentaria. Sí, señor. Para la prevención de trombosis placentaria. Por ejemplo, esta paciente ha tenido muerte fetal a las 4 semanas o a las 6, a las 8, a veces a las 12 semanas. ¿Por qué? Porque coaguló placenta. Ese es un antecedente extremadamente importante. Siempre, bueno, generalmente no lo hacen a la primera muerte fetal, sino segunda o tercera consecutiva. Y ahí recién descubren que placenta se coaguló. Eso se hace con una autopsia, ¿ok? O una biopsia, porque es un órgano vivo. Entonces, estas pacientes tienden a hacer esta coagulación, un síndrome antifosfolipídico. Se puede estudiar si la paciente tiene no el factor de Leiden, el factor 5 que esté activo, tiende a hacer esa trombosis. A esa paciente, para evitar la muerte fetal, durante todo el embarazo, tenés dos opciones. Probablemente el mejor es la heparina heparina de bajo peso molecular. Todos los días del embarazo. ¿Qué significa? La ampolla vale como 150 bolivianos, una ampolla por día, subcutánea, de una enoxaparina suficiente con 20 miligramos o 2.000 unidades. Es bastante caro el tratamiento para llegar a término. Sin embargo, se ha visto que el uso de ácido acetil salicílico probablemente cumple la misma función y disminuye la probabilidad de esa trombosis y el embarazo llega a término. ¿Quedó clarísimo? Entonces, fíjense que siempre es relativa a esta contraindicación. ¿Puedo usarla al final del embarazo para evitar un parto prematuro? Sí. Pero si yo lo uso innecesariamente al final del embarazo, va a prolongar el embarazo porque va a bloquear prostaglandina. Pero una buena indicación es para evitar la trombosis placentaria. ¿Quedó clarísimo? Sí, doctor. Bueno, vamos. Reacciones adversas gastrointestinales ya las conocemos. Todo esto ya lo conocemos. Respiratorio, hematológico. Vamos con clopidogrel. Este es nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el clopidogrel? Esta es una plaqueta. La plaqueta tiene muchos receptores. Ahorita vamos a ir a otra lámina. Pero quiero que ustedes se concentren en esta glucoproteína 2B3A. Ella es como que está dentro de la plaqueta. Cuando ella sale al exterior, glucoproteína al exterior, va a tener la capacidad de unirse al fibrinógeno. Y este fibrinógeno se va a unir a otra plaqueta y así se va formando mi tapón plaquetario. A ver. Pucha, no está acá. ¿No vieron ustedes? No. Qué penita. ¿Dónde están estas? No está. Ya, es que lo intenté juntar todo esto, pero esas láminas no las traje, parece. Ya. Ya. Bueno, yo les voy a contar la historia entonces, ¿está bien? De agregación, pucha. Eran unas fotos hermosas. Bueno, saliendo de aquí se las muestro. Resulta que esta fuera una plaqueta.
esa plaqueta tiene muchos receptores, ¿ok? Dentro de sus receptores hay varios. Uno es la glucoproteína 2B3A. ¿Qué es lo que ocurre? Esta glucoproteína, para ir hacia el exterior, y aquí vamos a ver que esta es una plaqueta. Esta plaqueta está activando ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa provoca el tromboxano. El tromboxano se va a unir al colágeno plaquetario y empieza a activar esta plaqueta. Sabemos que el ácido acetilsalicílico aquí inhibe la ciclooxigenasa, ¿cierto? Bien. Entonces, cuando se activa, ¿cómo esta plaqueta va a unirse a otra plaqueta? Cuando toda esta cascada de la inflamación se activó gracias a la ciclooxigenasa, se libera dentro de los gránulos de la plaqueta el ADP, el adenosín difosfato. Ese ADP viene y ocupa este receptor de aquí de color anaranjado. Viene el ADP y ocupa el receptor. Cuando eso ocurre, esta glucoproteína 2B3A, que tiene esta forma, que estaba guardada dentro de la plaqueta, como hemos visto acá, estaba dentro, se externaliza, se va para afuera. Al irse para afuera, es un receptor para el fibrinógeno. Y acá se va a colocar fibrinógeno y este fibrinógeno se va a unir a otra plaqueta. ¿Ok? Así es como las plaquetas se agregan. Vamos de nuevo. En esta plaqueta se ha liberado, se está activando la ciclooxigenasa, libera tromboxano, el tromboxano hace que la plaqueta se active liberando ADP, ADP ocupa su receptor y la glucoproteína 2B3A va al exterior y se va a unir al fibrinógeno y ese fibrinógeno se va a unir a otra plaqueta. Así es como mis plaquetas se van agregando. Listo. ¿Qué es lo que va a hacer clopidogrel? De este color de acá, que está con la letra C, es el clopidogrel. Ocupa el receptor del ADP y no le deja actuar al ADP. ¿Qué va a ocurrir si le ocupa el receptor al ADP? ¿Qué va a pasar con la glucoproteína 2B3A? No va a poder salir, exteriorizarse. Sí, entonces no va a poder unirse al fibrinógeno y no va a poder unirse a una nueva plaqueta. Ese es el mecanismo de acción de clopidogrel. Entonces podemos decir que inhibe la activación del receptor de las glucoproteínas 2B3A que está en la superficie de la plaqueta y es necesario, obligatorio, para que las plaquetas empiecen a agregarse. ¿Ya? Preguntas sobre el mecanismo de acción de clopidogrel. Bien. ¿Cuándo vamos a usar clopidogrel? Pues médicos modernos, cardiólogos modernos, cuando quieren antiagregar directo clopidogrel. Sin embargo, ¿qué dice la literatura? Que es alternativa a la aspirina en pacientes que tienen riesgos tromboembólicos. Alternativa. No está diciendo que es la primera opción. ¿Ya? Alternativa, pacientes que ya hicieron un IAM para evitar el segundo IAM o que han hecho arteriopatía periférica. Hay otras literaturas que te dicen que es coadyuvante de aspirina y hay muchos cardiólogos que te dicen es para hacer una doble antiagregación. Coadyuva aspirina. ¿Por qué se los puede dar juntos? Porque tienen mecanismos de acción diferentes. Entonces, coadyuvante aspirina para prevenir la oclusión, por ejemplo, en una prótesis vascular, tras una implantación intracoronaria. ¿Quién es ese? Un stent. Colocaron un stent porque hay una disminución de la permeabilidad en coronaria y un stent es un bicho raro. ¿En qué sentido? Que una prótesis, sustancia extraña, que tiende a hacer el organismo, cerrarlo y hacer un trombo. Donde hay una prótesis, el riesgo de trombosis es alto porque es una partícula extraña que puede ir chocando las plaquetas y agregándose. ¿Ok? O sea que pacientes con prótesis generalmente una buena indicación es esta antiagregación plaquetaria. ¿Cómo viene clopidogrel? Viene uno de 300 miligramos, que es la llamada dosis de carga. Generalmente hacemos 300 miligramos y después ya todos los días hacemos 75 miligramos por día. Indicación, paciente alérgico o que no puede recibir aspirina, es la más importante. Y la segunda es para hacer una doble antiagregación plaquetaria. Bien,
Preguntas hasta ahí. Ya sabemos cuándo usar, sabemos de cuánto viene y qué dosis vamos a dar. Y aquí viene un problemilla de clopidogrel. Clopidogrel, ¿qué dice ahí en letras rojas? Es un profármaco. Ok, o sea que es inactivo. Pregunta, ¿qué necesita el clopidogrel para ser activo? A ver, busquen en su celular. ¿Qué necesita clopidogrel para ser un fármaco activo? ¿Cómo se activa o cómo pasa clopidogrel de inactivo a activo? A ver qué encuentra. Necesita metabolizarse por el hígado para poder activarse. ¿Sí? ¿Y cómo se llama su enzima que lo biotransforma? El Citocromo P450. SIP, que significa CYP, citocromo P, CYP 3A4. El CYP 3A4, si ustedes recuerdan, es del citocromo P450, es la fase 1 de biotransformación. Y en la fase 1, ese es uno de los más usados por casi todos los fármacos. Gran problema. Si mi CYP 3A4 está ocupado, pasa clopidogrel y no puede activarse. ¿Qué fármaco hemos estudiado que es muy dueño del CYP 3A4 y que yo les dije interacciona con el clopidogrel? Que ya lo vamos a avanzar, les dije. A ver quién se acuerda. Omeprazol, doctora. Sí, señor. Los inhibidores de bomba de protones, omeprazol sí, pantoprazol no. El omeprazol agarra todo el CYP 3A4, pasó clopidogrel, no se activa. Y si no se activa, pues no voy a tener al paciente con antiagregado. Gran problema, encima un fármaco caro. Ojo, omeprazol no es el único que usa el CYP 3A4. Bien. Si necesita un inhibidor de bomba de protones, pantoprazol es mínima su biotransformación por el CYP 3A4. O directamente usamos una ranitidina. ¿Quién recuerda el mecanismo de acción de ranitidina y su efecto farmacológico? Ajá, están durmiendo. Ranitidina, antiulceroso, cimetidina, ebrotidina, nisatidina. Bloqueo competitivo reversible en los receptores histamínicos. H2, disminuyendo la producción de ácido clorhídrico. Entonces, alternativa al omeprazol en uso de clopidogrel. Bien, biodisponibilidad un 50%, su eliminación tanto por el riñón como por las heces. Luego, efectos adversos, como todos los fármacos. A nivel gastrointestinal importante. Si da diarrea en el paciente, hay que retirarlo. Pérdida de peso, pero muy asociada a la disminución de absorción de nutrientes. Puedes hacer hepatitis, retiras el fármaco y se recupera el paciente. Si hay riesgo de hacer hepatitis medicamentosa, ¿qué debo pedir al paciente antes de iniciar con el tratamiento? Perfil hepático. Perfil hepático. AST, ALT, GGT y fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque se pueden subir. Yo tengo que saber si voy a empezar clopidogrel, qué función hepática tiene el paciente. Muchas veces, antes de iniciar clopidogrel, tu paciente capaz tiene su transaminasa sobrecargada. Cuando digo sobrecargada, es sobre 37, tener 40, 50. Muy usual en síndromes metabólicos o a veces en intestinos hiperpermeables. Entonces, yo estoy obligada a saber con qué valor de transaminasas estoy partiendo antes de usar clopidogrel, porque si ya estaban altas las transaminasas, se lo puedo achacar al clopidogrel y capaz no es la función. Hacemos clopidogrel, esperamos por lo menos 7 días o a veces hasta 3 semanas, volvemos a repetir el perfil hepático. Si las transaminasas se duplicaron o triplicaron, retiro clopidogrel. Retiro y ellas van a su valor normal, pero ya no debería usarlo. Ahí me quedo con ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetario, porque si subió transaminasa va a volver a subir. ¿Quedó clarísimo?
Bien, Sí. erupciones cutáneas. Toda vez que yo use un fármaco de forma crónica, fíjense que cuando digo de forma crónica me gusta más la palabra de largo plazo. Si yo necesito antiagregarlo, lo más probable es que sea de largo plazo. A nivel hematológico es donde más sufre médula ósea. La mayoría de los fármacos pueden hacer discrasia sanguínea, disminuyen los glóbulos blancos. ¿Qué es una púrpura trombocitopénica? ¿Quién es la causa? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué tipo de reacciones una púrpura trombocitopénica? Autoinmune, es una reacción de hipersensibilidad autoinmune, generalmente de tipo 2, generalmente tipo 2 en hipersensibilidad, y va a haber una destrucción de las plaquetas. Esa es la púrpura trombocitopénica autoinmune. Debo retirar el clopidogrel. Puede haber riesgo de hemorragia, claro, porque se están destruyendo las plaquetas, ¿ya? Rara vez dice anemia aplásica. ¿Por qué siempre dice rara vez? Porque es muy difícil que un paciente que haga anemia aplásica tengamos el listado de ahí hacia atrás de todos los fármacos que él recibió en su vida, que pueden ser muchos. Y anemia aplásica, que es una destrucción en médula ósea, ese paciente va a trasplante de médula, generalmente no aparece tras que yo tomo el fármaco. Por ejemplo, dipirón es lo más estudiado en anemia aplásica, como que aparece años después. Entonces es muy difícil decir este fármaco va a producir anemia plástica en un 1%, en un 1 por 1000 o en un 1.000.000. Es muy difícil esa casuística. ¿Por qué? Porque se da mucho tiempo después y probablemente ese paciente recibió muchos fármacos. Cualquiera de ellos pudiera haber hecho esa reacción. Entonces, el problema de usar un fármaco en el largo plazo es que me puede afectar médula ósea. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Fíjense que si empezamos a pensar así, cuando clopidogrel se lanza al comercio, que fue un boom, porque claro, el paciente que no puede recibir aspirina fue un gran avance, ¿no? Una alternativa. Más cuando se estudian los fármacos, que se estudian pocos años, solo se estudia un fármaco, los estudios no son tan largos, los efectos adversos de largo plazo ni se manifiestan. Eso se manifiesta cuando ya el paciente usa de forma crónica, que tenga insuficiencia renal, hepática y que use otro fármaco. Entonces, siempre en la mente de ustedes debe quedar la probabilidad de que lo que tiene tu paciente ahora puede ser consecuencia de un fármaco que está recibiendo. ¿Está claro? Eso se lo meten en su cabeza. Nadie puede venir a discutir ahora. No, es que el libro no lo dice o su ficha técnica no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque cuando él lo estudiaron en condiciones ideales. Paciente sin insuficiencia renal, sin insuficiencia hepática, que no tenga otra patología de base y que no reciba otro fármaco. La pregunta del millón es, ¿será que todos nuestros pacientes que van a recibir el fármaco están en la misma condición? ¿Cuál es la respuesta? Nadie habla. Ya, yo creo que no me entienden nada. Ya. La pregunta es no. No podemos comparar nuestros pacientes polimedicados con varias patologías de base con los pacientes donde se hizo el ensayo clínico para aprobar clopidogrel, sin insuficiencia renal, sin insuficiencia hepática, sin tomar otro fármaco y sin otras patologías de base, y están bien controlados porque se les da la medicación y se los estudia. A veces nuestros pacientes ni toman la medicación adecuadamente, pueden duplicarla o capaz no la tomaron. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Ya, vamos. ¿A quién no le vamos a dar clopidogrel? El que ya tiene una trombocitopenia, claro, ese va a sangrar. El que tiene trastornos de coagulación, un síndrome hemofílico, tampoco vamos a dar. El que ya viene con una neutropenia, tampoco. Bien. Si mi paciente tiene úlceras gastroduodenales, habrá que tener precaución porque ese probablemente si sangra la coagulación está disminuida. Si tiene disfunción hepática, claro, porque ahí es donde se tiene que activar el clopidogrel.
Por eso es tan importante pedir siempre al paciente un perfil hepático. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Entonces, por lo menos cada 2 semanas durante los 3 primeros meses un hemograma completo. ¿Qué es lo que voy a ver en un hemograma completo? Si yo tengo acá riesgo de púrpura trombocitopénica o de neutropenia, ¿qué voy a mirar en ese hemograma? Plaquetas y Las neutrófilos. plaquetas. Sí, señor, plaquetas. Yo tengo que saber con cuánto de plaquetas estoy partiendo, con cuánto de neutrófilos estoy partiendo, y a eso le aumento un perfil hepático, ¿no? Porque ahí es donde se activa el fármaco y tengo que tener liberadita la CYP3A4. Bueno, ¿cuándo voy a interrumpir el tratamiento? Cuando haya una cirugía programada. Van a hacer una cirugía de extracción de un molar. Ok, por lo menos 10 a 14 días antes retiramos el clopidogrel. Eso es extremadamente importante. Bien, preguntas de clopidogrel. ¿Qué mecanismo de acción tiene clopidogrel? Bloquea. Bloquea los receptores ADP de tal forma que no se exterioriza la glucoproteína a 2B y 3A. 2B3A, perfecto, eso es. Y su efecto es antiagregante plaquetario. ¿Fármaco o profármaco? Es un profármaco. ¿Qué necesita para activarse? CYP3A4. Perfecto. ¿Cuál es una dosis de inicio cuando yo quiero una antiagregación rápida? 300 miligramos. 300 miligramos. ¿Y la dosis usual de cuánto viene clopidogrel? 75. 75 miligramos, perfecto. ¿Qué precauciones laboratoriales debo tomar en cuenta al inicio y cada 3 semanas o cada 2 semanas durante los 3 primeros meses? Pedir un hemograma completo y perfil hepático. Perfecto, listo. Me encanta esa energía con la que me contesta. Muy bien. Bueno, entonces ya hemos visto ácido acetil salicílico, clopidogrel, la ticoplidina es su hermanita, pero no tuvo mucho cumpleaños, nos quedamos solo con clopidogrel, ¿ya? Ahora de pronto yo tengo este antiagregante plaquetario, apiximab. Todo lo que acaba en cimab es anticuerpo monoclonal, todo, ¿ya? Fármacos caros. Es un fragmento de un anticuerpo, sí. Imagínense que este anticuerpo monoclonal se dirige directo al receptor glucoproteína 2B3A. ¿Qué va a pasar con la plaqueta? ¿Se activa o no se activa? ¿Se une al fibrinógeno o no se une? Si yo estoy ocupando el receptor glucoproteína 2B3A. ¿Se activa o no se activa? ¿Se va a unir al fibrinógeno o no? No, doctora. No sé. Ok, no se va a unir al fibrinógeno. Si no se une al fibrinógeno, no se va a activar. Y su acción será rápida, será profármaco, será inmediata. ¿Qué opinan ustedes? Tendría que esperar hasta que haya una activación de los receptores ADP. No, es rapidísimo. ¿Va? Y usa el receptor. Usa el receptor y lo inactivó automáticamente. Rapidísimo. Los anticuerpos monoclonales se usan vía parenteral endovenosa. ¿Y para qué yo quiero que la plaqueta no se agregue de forma rápida? ¿Qué se les ocurre que puede ser acaso aplicación clínica? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cuándo quiero hacer esta antiagregación rapidísima? Un síndrome coronario. Puede ser ¿Puede ser? cuando entremos a cirugía, doctora, y cuando el paciente sangre mucho. Pero si sangra mucho y le bloqueas la activación de plaquetas, se va a ir ensangrado.
porque aquí estás evitando que las plaquetas se agreguen. Justo al revés. A ver, vamos a pensar. Una cirugía bien manipulada, ¿libera más ciclooxigenasa o menos ciclooxigenasa? Si yo estoy rompiendo fosfolípidos de membrana Más. y libera fosfolipasa, ¿hay más o menos tromboxano? ¿Hay más? Claro, hay más tromboxano. Y el tromboxano va a ir a formar trombos y el cirujano está operando. Cuando él ve que se está formando muchos trombos, esos trombos pueden ir luego al corazón, al pulmón, al sistema nervioso central, hacer un cuadro trombótico. Ahí lo vamos a usar, justo al revés de lo que pensamos, para evitar que se agreguen las plaquetas por extrema manipulación. Ahí están manipulando, esta es una cirugía corazón abierto, esto es un corazón. Buena manipulación, ese es su pericardio. Y aquí van a abrirlo para hacer una revascularización cardíaca, por ejemplo. De pronto el riesgo de trombosis es alto. Este paciente que va a ir a revascularización cardíaca, hacen una parada cardíaca y toda la sangre clampea en el corazón. Toda la sangre que debería llegar al corazón va a una máquina que se llama de hemoperfusión. Esa máquina de hemoperfusión hace de corazón y de pulmón, ¿ok? Y le va a entregar la sangre a la salida del corazón, pero el corazón queda quieto. ¿Para qué? Para que puedan hacer los bypass. Y acá, si nosotros vamos a sacar la sangre a una máquina externa, o imagínense una hemodiálisis, va para una máquina, ¿no? La sangre, el riesgo de trombosis es alto. Entonces ahí lo que se hace es una anticoagulación, y ahí se usa generalmente heparina. Bueno, con eso evitamos que coagule. Más a veces con la manipulación, plaquetas se agregan. Entonces, para evitar esa agregación de plaquetas, se pudiera usar de muy cortito plazo, solo endovenoso, corto plazo, un anticuerpo monoclonal como es el axicimab, solo durante una intervención cardíaca para evitar una complicación isquémica por un trombo, ya cuando el cirujano considera necesario. No es económico. A ver, alguien busque en su celular el costo de axicimab endovenoso. Ahí tenemos un nombre comercial de axicimab. Viene de 10 miligramos en 5 ml, no es una ampolla económica, se usa endovenoso, de cortito plazo. A ver, ¿alguien encontró algún precio? ¿Nadie? Bueno, después lo buscan. Van a buscar precio de clopidogrel, precio de aspirina y precio de los anticuerpos monoclonales. Son bastante caros anticuerpos monoclonales, ¿ya? Se usa de muy cortito plazo cuando hay un riesgo de trombo muy alto para evitar agregación plaquetaria, principalmente en profilaxis en cirugías cardíacas. Pregunta hasta ahí. Inhibe directamente a la glucoproteína 2B3A. Bueno, ¿qué debo yo tener en cuenta cuando queremos antiagregar a un paciente? Hasta el día de hoy nadie superó a ácido acetilsalicílico. ¿Queda clarísimo? Ácido acetilsalicílico es el antiagregante de elección. Más acá no dice para una prevención primaria. Es por eso que él se va a usar en prevención secundaria. ¿Qué significa? Para prevenir el segundo evento coronariano. Ácido acetilsalicílico se inicia o se reintroduce, podemos usar el doble de dosis, otras literaturas te dice 325 miligramos y viene una de 325, ¿ya? Y luego son 100 miligramos siempre. Dosis de mantenimiento 100. Mientras que si voy a usar clopidogrel, 75 va a demorar 5 días. Si yo sé que va a demorar 5 días, 75 miligramos, podemos hacer de inicio 300 miligramos y en 5 horas ya tengo el efecto. O sea que hago primer día 300 y después 75. Con eso evito
estos 5 días que precisa el clopidogrel para tener su efecto óptimo. Bien, ¿qué más yo tengo que tomar en cuenta? Cuando yo suspendo el tratamiento antiagregante en intervenciones quirúrgicas, ok, te dice si va a entrar a cirugía, vamos a suspender, pero sabemos que va a aumentar el riesgo de trombosis, entonces muchas veces queda el paciente con una heparina, generalmente la de bajo peso molecular, más acá hay mucha controversia en que si suspendemos o no la antiagregación, ya que las heparinas no han demostrado proteger eventos trombóticos, lo que yo necesito es un antiagregante. Entonces sí, lo que se llama las directrices más modernas te dicen que si la cirugía es de bajo riesgo de sangrado, ni siquiera suspendemos aspirina o el antiagregante, ¿ya? Eso es controversial y va a depender en cada caso del cirujano. Pero siempre hemos dicho, suspendemos antiagregación. Hoy te dice, si la cirugía no es muy sangrante, ni siquiera necesitamos suspender. Esto es importante. ¿Por qué se los puse? Porque a veces tenemos un paciente que va a operarse y se le hace 24 horas antes su riesgo quirúrgico, entonces se le mide su antiagregación y su anticoagulación y que se ha visto que está prolongado. ¿Por qué? Porque come mucho ajo. El ajo inhibe la agregación de las plaquetas y el efecto dura 7 días. ¿Están escuchando? Ginkgo biloba. ¿Para qué toma la gente ginkgo biloba? ¿Ah? ¿Para qué toman ginkgo biloba? A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Nadie sabe? Ginkgo biloba se ha visto que mejora la circulación cerebral. Entonces, en la tercera edad es muy usual, es un flavonoide. Es muy usual que lo tome el paciente porque se olvida de todo, porque tiene mareo, porque no tiene buena circulación cerebral. Eso y disminuye probablemente inflamación endotelial. Pero ese toma ginkgo biloba y muchas veces la cirugía se suspende. ¿Por qué? Porque inhibe al factor plaquetario y dura 3 días, o bueno, 3 días, no, un día y medio, hasta 36 horas de la última toma de ginkgo biloba. Muchas veces el paciente estaba todo listo para su cirugía y él olvidó decir lo que tomaba y cuando le hacen ya antes de entrar a quirófano, el más precavido lo hace previo coagulación y sangría para que no se desangre el paciente en la cirugía y resulta que está su antiagregación disminuidísima, ¿ya? Y el ginseng, que se usa muchísimo también, aumenta el tiempo parcial de tromboplastina activado, TTPA le decimos nosotros, está esto al revés, y dura 24 horas, y también el TP, a los dos el ginseng. O sea que el ginseng es antiagregante y anticoagulante de cortito plazo, pero estos tres son extremadamente importantes retirar previo a un acto quirúrgico por lo menos unos 3 días antes. El alcohol potencia el efecto anticoagulante, eso sabemos, probablemente porque usa mucho al alcohol aldehído deshidrogenasa y el anticoagulante la precisa para ser biotransformado, ¿ya? Bueno, preguntas de antiagregación plaquetaria. No, acá. Bueno, creo que está facilito y bonito ese tema. Ahora que vamos a ver, esto yo hablé hace ratito un poquito, lisis destrucción de un coágulo. Vamos a hacer una fibrinólisis. ¿Qué paciente le vamos a hacer una fibrinólisis? Le vamos a hacer al que tiene un trombo reciente. Este paciente se infartó la semana anterior y viene recién a la emergencia o recién a un chequeo. Aquí hubo un infarto, te dice, de cara anterior, de cara inferior, según el electro, un buen cardiólogo eso lo sabe. Ya no puedes hacer nada, no es que no puedas hacer nada, no puedes hacer fibrinólisis, solo es cuando el coágulo es reciente. Y aquí vamos a pensar un poquito, recordando las vías de la coagulación, la vía intrínseca que empieza con el factor 12, que se va activando, y la vía extrínseca que empieza con el factor 3 y luego va a activar al 7. Las dos van a activar del 10 a 10 activado, vía extrínseca y vía intrínseca de 10 a 10 activado. Muy bien.
Cuando se activa el 10, protrombina pasa a trombina, fibrinógeno a fibrina, viene el factor 13 de Ageman y va a hacer que ese coágulo quede bien prendido. Son estabilizadores de fibrina. Perfecto. Eso ocurrió. Se formó el coágulo y ya no va a haber sangrado. ¿Qué va a pasar ahora con ese coágulo? ¿Qué es lo que ocurre de forma natural? Teóricamente, cuando no es un coágulo grande, automáticamente se activa plasminógeno en plasmina y va a destruir las redes de fibrina. Eso ocurre si yo aquí me corté el dedito, se forma un coágulo, una tapón plaquetario, un coágulo, viene plasminógeno y plasmina y se lo lleva y acabó y se fibrosó. Pero si hay un infarto grande, plasminógeno y plasmina no alcanzan para destruir el coágulo. ¿Qué pudiera hacer un fármaco para favorecer la destrucción de un coágulo reciente en esta cascada de la coagulación? Si plasminógeno y plasmina son los que van a destruir el coágulo, ¿qué pudiera hacer un fármaco para destruir ese coágulo más rápidamente? Estimular más producción de plasmina. Ajá. Hacer que plasminógeno a plasmina se active de forma rápida. Entonces tenemos una fibrinólisis natural, que es que nuestro propio plasminógeno se convierte en plasmina y disuelva el coágulo. Más eso ocurre en velocidad lenta, en coágulos pequeños, más tenemos la fibrinólisis secundaria. Y ahí vamos a ver hoy nuestros fármacos fibrinolíticos. ¿De quién estamos hablando? Streptokinasa. ¿Por qué se llama estrepto? Porque es un lisado de la toxina del estreptococo. Quiero que se lo imaginen a Pac-Man, tin, 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 que va a ir a comerse un coágulo. Eso es lo que hace, lisa el coágulo. Streptokinasa es la más antigua. Rapidito, búsquenme el precio de la streptokinasa ampolla y el que está más abajo, urosinasa y alteplasa. Vamos, volando, quiero precios. ¿Cuánto me va a costar de hacer este trombo? Streptokinasa, pues a ver si hay en Farmacor, precio y una alteplasa. Vamos. No me pueden decir que no tienen mega, porque si están online es porque tienen mega. La streptokinasa sale 1077 bolivianos, doctora. 1077 bolivianos. Es la más antigua y me puede evitar una cirugía cardíaca de revascularización, pero el riesgo de sangrado es altísimo. ¿Ok? Ahora búsquenme una alteplasa o una reteplasa, es más nueva. Menos riesgo de sangrado. ¿Ya está? Con el nombre de Tenecteplasa tenemos, que es una más nueva todavía. ¿Cuánto vale en Farmacor? Una Tenecteplasa de 50 miligramos. 17.298.50. Gracias. 17.000 bolivianos. Eso vale $1.000 casi a nuestro cambio oficial y un poquito más, y la otra vale 1.800. ¿Está clarísimo? Sin embargo, el riesgo de sangrado va a ser bastante menor. Una Tenecteplasa es más nueva que las que tienen ahí. Y si la tenemos, ¿cuándo se puede usar? Solo cuando no han pasado más de 6 a 8 horas del infarto, cuando es un infarto con supradesnivel, riesgo de sangrado menor que una streptokinasa, que es más antigua, pero riesgo de sangrado mayor. Bueno, vamos con streptokinasa, que ya saben que hay, que vale aproximadamente 1.800 bolivianos. Es una proteína sintetizada por el estreptococo, o sea que ¿es biológico o no es biológico el producto? Si es del estreptococo. Y si es biológico, ¿qué riesgo tengo? Alto. Hipersensibilidad. Hacerle anticuerpo.
Es otro riesguito también importante, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer una estreptoquinasa? Forma un complejo con el plasminógeno y lo activa, pero a 1000 veces más. ¿Ya? Nuestro plasminógeno y plasmina que nosotros tenemos, el plasminógeno pasa a plasmina, disminuye el coágulo lento. Este lo activa 1000 veces más o menos. O sea que va alisando el coágulo, ¿ya? Por eso es fibrinolítico. Entonces, fíjense que plasminógeno pasa a plasmina, ¿ya? Urosinasa lo hace de forma directa, la estreptoquinasa lo hace de forma indirecta, activando principalmente a plasmina. Es el mecanismo de acción. ¿Cuándo voy a usar una estreptoquinasa que viene de 1,5 millones de unidades internacionales? Cuando hay una trombosis venosa profunda porque va a destruir el coágulo, en una embolia pulmonar. ¿Qué paciente hace embolia pulmonar? El que tiene trombos en miembros inferiores. A veces pacientes que están con mucho reposo prolongado o pacientes que hicieron, por ejemplo, una prótesis de cadera por la manipulación, se formó un trombo y ¡tum!, donde emboliza al pulmón. Empieza a bajar la saturación del paciente, rápidamente hacen una resonancia magnética y ven que hay trombo a nivel pulmonar. ¿Ok? Entonces ahí podemos usar una estreptoquinasa. En un tromboembolismo arterial sí, en una coronaria, o sea que esa es una buena indicación. Más, ¿a quién no le vamos a poner hemorragia reciente? Si el paciente hizo hemorragia, su efecto adverso de este es que muchas veces esa activación de plasmina es extrema y no coagula el paciente por nada del mundo. Entonces, un paciente con un antecedente de un evento de un sangrado no le damos, si ha tenido una hemorragia reciente, traumatismo o una tuberculosis activa que puede haber con hemorragia pulmonar. El efecto adverso más importante es que es antigénica. Puede hacer una reacción anafiláctica que puede ir desde un rash cutáneo hasta un shock anafiláctico. ¿Por qué? Porque es biológica. Puede bajar muchísimo la presión, hacer bradicardia, el paciente empieza a descompensarse y muchos de ellos mueren en el intento, pero es la más económica. Y las hemorragias son altas. Ahí tenemos presentación de la estreptoquinasa de algún laboratorio, están con sus nombres comerciales. Vienen de 750.000 o de 1,5 millones de unidades internacionales los frascos ampolla. Generalmente se empieza con 250 unidades internacionales, se observa al paciente, vemos que no hay alergia, se controla presión, este paciente está súper monitorizado, se controla presión arterial, frecuencia cardíaca. Si nos toleró la dosis inicial, recién hacemos ya en infusión continua, monitorizando al paciente 100.000 unidades por hora. Y eso normalmente durante 24 horas. Yo nunca he visto usar más de un día. 24 horas o a veces hasta un poquito menos, toda la ampolla, ¿ya? En 24 horas, no más de una ampolla por vez. O sea, el tratamiento completo es máximo una ampolla. Si no revirtió, ya no uso más. Bien. Urosinasa, esa es mucho más nueva, pero han visto los precios, ¿no? Esta enzima es sintetizada por los riñones. También tiene riesgo de hipersensibilidad y va a convertir el plasminógeno en plasmina que sea bien activa y la plasmina me genera la lisis del trombo. Urosinasa bastante más moderna, bastante más cara, también endovenosa, las indicaciones son exactamente las mismas, relación auricular, en embarazo y posembarazo no se da, o si hay una presión alta, el riesgo de sangrado es muy alto. Efectos adversos, lo mismo, hemorragias intracraneales, peritoneales, probablemente menor que con estreptoquinasa, pero el riesgo sigue existiendo, hipotensión, bradicardia. Con urosinasa se empieza con 300.000 en los 10 primeros minutos y después 300.000 por hora, solo 12 horas, y las presentaciones son de 100.000 y de 250.000 unidades. Alteplasa y reteplasa, mucho más nuevos, son activadores directos de plasminógeno. Ya,
Los otros eran de plasmita, estos de plasminógeno, también de administración endovenosa. Probablemente es el de oro en este infarto agudo de miocardio reciente, ¿ya? Menor riesgo de sangrado, por eso su costo. En un ACV isquémico, en una embolia pulmonar, son las mismas indicaciones que los anteriores. Efecto adverso, o a quien no le damos, si había una hemorragia reciente, lo mismo que los anteriores, paciente en coma, con un antecedente de hemorragia. Efectos adversos, sigue siendo hemorragia, aquí falta una A, ¿no? Náuseas y vómitos, hemorragia, utilizamos de 0,9 microgramos hasta 1,5 microgramos por kilo, y este se lo administra más rápido, no necesitamos hacerlo en 12 horas, ni en 24, ni en 72. Máximo en 3 horas. Bastante más moderno, bastante más caro, bastante más efectivo y menos reacciones adversas. Bien, preguntas de fibrinolíticos. Eso solo lo van a ver en una unidad coronaria, ¿ya? Nosotros todavía manejamos estreptoquinasa. Cuando recién salió, era muy difícil encontrarla. Nosotros en un hospital la teníamos y era tan cara que siempre estaba bajo llave, y cuando se la necesitaba en la emergencia o en la unidad coronaria nunca estaba. Entonces, en nuestros hospitales a veces se la robaban y el costo era alto, así que bueno, costaba mucho. Sin embargo, la seguridad social sí está contemplada la estreptoquinasa. No las más modernas, ¿no? Pero si el paciente la puede comprar, muchas veces le va le va a evitar una cirugía de revascularización cardíaca que es muy costosa y de alto riesgo. Espérenme que alguien por ahí quiere entrar. ¿Por qué quieren entrar? Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Fibrinolíticos? No. Ya. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Nuestros pacientes están sangrando mucho. Si están sangrando mucho, necesitamos favorecer coagulación y le llamamos antifibrinolítico. ¿Qué vamos a mirar acá? El ácido aminocaproico, el tranexámico, que lo tenemos en ampollas y comprimido, y la protinina muy cara. Ácido tranexámico y ácido aminocaproico inhibe la activación de plasminógeno para que no haya fibrinólisis. Entonces, cuando estamos usando un fibrinolítico y ya el riesgo de hemorragia es alto, podemos empezar a usar traxenámico o aminocaproico para controlar esa coagulación. Lo tenemos en vía oral y endovenoso, indicado en hemorragias. Por ejemplo, un paciente que tenga una cirrosis hepática, para evitar el sangrado por las úlceras esofágicas, ¿no? Esa úlcera sangra y ahí podemos usar un ácido tranexámico, un aminocaproico, hemorragias gastrointestinales o pacientes con hemofilia. El gran problema que puede ser alérgico o puede ser una QSID que aparece en la fase final de la sepsis a veces, generalmente. Sepsis hay mucha inflamación. Coagulación intravascular diseminada, doctora. Sí, señor, coagulación intravascular diseminada. Fíjense que, ¿por qué les hablé de un shock séptico? Por ejemplo, porque la toxina de un estáfilo va a estimular inflamación, y la inflamación siempre, ¿en qué termina? Coagulación. Esa es la coagulación intravascular diseminada. Toda inflamación termina coagulando. Entonces, esa es una parte del shock. Y después la fase fría, ¿cuál es? Cuando se han consumido todos esos factores de la coagulación, ¿y qué va a pasar? El paciente entra en hemorragia, porque ya no hay factores de coagulación. Entonces, en esa fase fría que se llama del shock séptico, cuando el paciente empezó a coagular, que la idea sería anticoagularlo, todos estos factores de la coagulación se consumen y el paciente va a ser sangrado. Bien, esos son riesgos porque lo que estás evitando es el sangrado, entonces está favoreciendo coagulación. Puede haber coagulación intravascular diseminada, y acá es un efecto adverso, pero en estos pacientes también contraindicado. Son fármacos no muy bien tolerados, puede haber diarrea, náusea, vómito. En el caso de la dosis a usar, no vamos a entrar en mucho detalle porque esto lo va a hacer un hematólogo o un hemodinamista, ¿ya?
Aprotinina cara. A ver, busquen el precio de aprotinina. Inhibe las enzimas proteolíticas sobre plasmina, calicreína, inhibe la fibrinólisis. El paciente queremos ya que coagule y se nos está yendo ensangrado, estamos próximos a la cirugía, terminando la cirugía cardíaca y sangra, porque capaz se usó mucho heparina, se usó mucho el antiagregante plaquetario o se consumieron los factores de la coagulación porque la inflamación terminó en coagulación. Y ahí podemos usar una protinina. ¿Alguien consiguió el precio? Solo de uso endovenoso, infusión rápida, fármaco de emergencia, paciente está sangrando, estamos en la cirugía cardíaca, todo salió bien, pero se está yendo ensangrado el paciente. ¿Alguien consiguió el precio de la protinina? Mis alumnos. De 1 gramo, doctora, a $1.100. Gracias. Eso vale. Ese ridito de sangrado, eso nos vale $1.100. Muy bien. Reduce las hemorragias en un 50%. Ejemplo, circulación extracorpórea. Esto es para esta cirugía. El paciente está sacando su sangre a una máquina, la han derivado, entonces anticoagularon y de pronto está yéndose ensangrado porque capaz la dosis fue mucha. Ahí la van a usar endovenosa y aún así reduce un 50%. Puede tener reacciones alérgicas, puede hacer tromboflebitis, sí. Y ahí tienen una protinina con su nombre comercial. Se inicia con 500.000 unidades y luego 50.000 por hora. Esta yo la he visto usar en cirugías cardíacas. Bueno, hasta ahí usamos para las emergencias endovenosas, corto plazo, pacientes sangrantes. Pero de pronto nuestro paciente está sangrando porque le dimos warfarina. ¿Qué mecanismo de acción tenía warfarina? ¿Qué mecanismo de acción tenía warfarina? Inhibía a la vitamina K, epoxioreductasa, que da lugar a la formación del 2,7,9,10 de la coagulación, además de la proteína C y proteína S. Bueno, el paciente sangró. ¿Quién se acuerda con qué monitorizábamos al paciente que usaba warfarina? ¿Va? ¿Con qué monitorizamos a ese paciente? Con el tiempo de protombina, con el TP que tiene 100% de actividad, 12 segundos y NR1 el normal. Y para que esté anticoagulado tiene que ser entre 2 hasta 4.5. Mayor de 4.5, riesgo de sangrado. Vimos eso, ¿verdad? ¿Cababat? Sí, doctora. Ya. Entonces ese era el mecanismo de acción de la warfarina y eso era como testábamos. Si sube el INR de 4.5 hay riesgo de sangrado. ¿Qué hacemos? Si lo que el fármaco hizo fue bloquear la enzima que activa la vitamina K, no inhibe a la vitamina K, a la enzima que la activa. Vitamina K epoxioreductasa se llama. ¿Qué pasa si sangra? ¿Quién será su antídoto? ¿Quién será su antídoto? Vitamina K, pues, si se está inhibiendo la vitamina K, le vamos a dar vitamina K que se pueda administrar en vía oral, endovenosa o intramuscular. La vitamina K va a ser el antídoto de anticoagulantes que han disminuido los factores dependientes de la vitamina K. Efectos adversos en vitamina K son muy pocos, pero puede haber anemia hemolítica como puede haber con otros fármacos, puede aumentar bilirrubina, principalmente porque vitamina K, ¿dónde se produce? En el hígado, doctora. En el hígado. A ver, busquen en su celular dónde se produce la vitamina K. Flora intestinal. Gracias, los lactobacilos. ¿Por qué al neonatito que nació por cesárea principalmente o un parto normal
le colocan una ampollita de vitamina K? Porque su intestino está estéril. Estéril, todavía no hay lactobacilo y no hay producción de vitamina K y puede haber riesgo de sangrado si él llora mucho, si hace un esfuerzo grande. Hay niños que nacen y lloran mucho y lloran de hambre y puede hacer riesgo de sangrado, ¿no? Entonces ahí se administra siempre vitaminita K. Ya van a ver ustedes que nació y chum, su pinchacito, vitamina K. ¿Por qué? Porque todavía ese intestino es estéril y el hígado es inmaduro también, porque se va a producir en el intestino sales biliares, hace que se absorba y ya en el hígado va a ser el cofactor para formar el 2, el 7, el 9, 10, la C y la S. ¿Quedó mejor? Puede hacer reacción anafiláctica como cualquier fármaco, ahí tiene la vitamina K. No solo es por uso de warfarina, a veces menstruaciones muy prolongadas o riesgos de sangrado, úlceras gastroduodenales, sangrantes, podemos usar vitamina K porque va a favorecer estos factores de la coagulación, ¿ya? 10 o 20 miligramos podemos usar, su nombre es fitomenadiona, podemos usar. ¿Y la protamina? ¿Para qué paciente usamos protamina? Ya lo habíamos visto. Celebramos y reconocemos a los héroes egipcios. ¿Quién se acuerda? Protamina, ¿era el antídoto de quién? 1 miligramo neutralizaba 100 unidades. ¿En la heparina? Heparina sódica, porque a la de bajo peso solo un 50% pudiera inhibir, ¿ok? Es una proteína, la protamina, que es el antídoto de la heparina, también por vía endovenoso, y si hay sangrado por heparina, usamos protamina, o si el paciente está heparinizado, y queremos entrar a quirófano, ahí se puede usar protamina y se bloquea toda la actividad de la anticoagulación. Efectos adversos como todo, porque es una proteína, puede dar reacciones alérgicas, escalofrío. La dosis habíamos visto que 1 miligramo neutralizaba 100 unidades internacionales y viene de 5.000 unidades en 5 ml. Listo. Con eso terminamos de ellos para procesos severos de anticoagulación o fibrinólisis, hay que estudiarlo. Bueno, ahora con esto termino hematología, vamos a irnos para antibacterianos.